del evento que encontramos información podía deberse a que la a que de alguna manera estuviera inmerso la no aleatoriedad, ¿no? Que es lo que estamos. Bueno, que es lo que he evaluado en un grupo de datos de divulgar. Pero sí estoy divulgando estos de aquí pero que no tiene información. Tal vez lo que le faltó completar al doctor Fernández fue de que la interpretación del ensayo que ellos tuvieron, ¿no? A raíz de, es cierto, digamos, el feedback que les dieron en mi caso, la interpretación del ensayo justamente tenía que ver con que la orientación del estímulo producía un disparo diferente en las neuronas. En ingeniería normalmente uno habla, por ejemplo, de sincronización, por ejemplo, en las radios, ¿no? Cuando uno tiene en la radio FM, otros tipos de animales y de diferentes tipos de estímulos fue lo que les da a ellos el premio Nobel, ¿no? Ahí, no sé si hasta ahí hubiera alguna pregunta. De ahí han habido varias interpretaciones, el tema de varianza, variabilidad del estímulo, un efecto Scotty, y lo estoy poniendo por el tema de probabilidad, ¿no? Que justo tiene que ver con la parte de información. Entonces, eso toma la primera parte de la presentación del doctor Fernández. No sé si ahí hubiera alguna duda, porque como él explicó también, no me estoy extendiendo y en realidad ahora como 10 minutos ya. Está bien, ya. Pero resulta de que en el sistema auditivo, no acá pueden ver la frecuencia kilohertz, y aquí el nivel de sonido no es tan exactamente así. En el sistema visual sí se da, hay una sintonización, es como una radio FM, y casualmente la radio FM lo que transmite es sonido, ¿no? Pero curiosamente se ha visto que en los grupos de neuronas que tenemos en el córtex auditivo no hacen esa sintonización de manera, sí, cada grupo de neuronas lo realiza, pero no todos ellos realizan la selección de la misma manera. Entonces, hasta hace un poco más, ¿no? De este artículo, hasta hace un poco más de 15 años, cuando uno trataba de ver teoría de información, en el sistema auditivo, uno se encontraba, pues, uno hacía el experimento y era como estudiarse con una pared. Entonces, ellos hicieron un grupo de estudios en los cuales variaron el nivel de presión sonora y lo que vieron era de que sí se producen curvas de sintonización, no tan bonitas como en el sistema visual, pero se producen y son, y digamos, describen eh, ciertas estructuras que, digamos, son, ¿no? Si a uno le gustan las matemáticas, son bonitas, en verdad. Como ustedes ven acá, digamos, acá básicamente son elipsoides, y por acá es casi el inverso de lo que uno encuentra con lo que tuve y viste encontraron, ¿no? Y digamos, es de acuerdo entonces al estímulo que ustedes presentan, es que se producen diferentes curvas de sincronización. Sí, y entonces es algo muy diferente del sistema visual y, digamos, es una de las explicaciones de por qué muchos estudios eh, en el sistema neuronal auditivo no se podía estudiar. Entonces nosotros utilizamos ese estudio. Casualmente en ese lugar comenzaba el doctorado y sin querer apareció ese artículo
y como que podría permitirnos explicar incluso un experimento que estábamos realizando con pacientes de esquizofrenia. No sé si estaría alguna duda. Digo, pregunto porque son pocos de diapositivas. Sabía que era el último, puse pocas diapositivas para no demorar mucho. Bien. Entonces, sin mayor preámbulo, casualmente por esos mismos años, ¿no? Aparece cómo uno puede estudiar en el sistema visual, ¿no? No he puesto acá el experimento, pero este es un experimento del sistema visual. Aquí casualmente me voy a, digamos, aprovechar un poco de la charla anterior, ¿no? Donde se vio que hay un evento, ¿no? Que se llama el tipo branching, control tipo branching, que normalmente tiene que ver con algo que uno evoca, que podría ser para algunos pensamientos, para otros aprendizaje, para otras situaciones, ¿no? Va a depender de tu formación. Y esta es la que se da de manera un poco, se da bastante frontal. Y era la de interés para nosotros también, porque casualmente los pacientes de esquizofrenia normalmente ellos tienen ese córtex casi orbitofrontal, lo tienen reducido. Normalmente el córtex es de un grosor de 1.5 milímetros, ¿vale? Varía ligeramente dependiendo de la cultura, dependiendo del género también, pero en particular en los pacientes de esquizofrenia se ha visto de que el córtex se reduce el grosor del córtex se reduce entre un 20 y un 40% para ellos. Y de ahí sale por eso digamos, la recomendación típica ¿no? Para estos tipos de pacientes, aparte de la medicación, es que tengan actividades cognitivas o de control de emoción, ¿no? Para que no se haga más delgado el córtex ahí. Pero me estaba pasando. Entonces, lo anterior es no, aquí pueden ver la parte de la señalización de curva. Entonces, Hubble y Bisi hicieron eso en los años 60 y presumiblemente ellos no sabían los resultados de Shannon, ¿no? En el campo de teoría de información, que digamos hubieran permitido describir estos avances, ¿no? Que fueron hechos, me parece, en el año 48, me parece. Y entonces es Coughlin, ¿no? Recién que hace casualmente 2 décadas, hace un estímulo hace un experimento visual por resonancia magnética funcional y encuentra esto de aquí, ¿no? No lo encuentra para branching, vean, pero sí lo encuentra para episódico, contextual y para la parte de estímulo, ¿no? Casualmente, como nos indicó el doctor Fernández, justo del córtex premotor. Entonces vemos cómo se da el diferente comportamiento para cada uno de esas secuencias de estímulo, ¿no? Y acá tenemos, entonces, la manera de definir normalmente la información sería por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de que ocurra un estímulo determinado. Entonces, eh, la primera aproximación que haríamos, ¿no? Sería, ¿qué pasa si nosotros tenemos un estímulo, ¿no? O un evento determinado y evaluamos otro tipo de estímulo? Entonces, mediríamos la cantidad la cantidad de digamos, la cantidad algunos le podrían llamar de entropía que genera esta señal de acá, menos la cantidad de información de la señal debido a la ocurrencia entre la señal y el estímulo que uno está evaluando. Y uno lo puede evaluar de manera diferente, tanto para el caso sensorial como el contexto y el episodio. Y este es justo el otro artículo que saca Coughlin, que es este de aquí. Este fue, me parece que en Science, este no fue en Science, pero este de aquí está siendo más citado casualmente porque aquí, en este artículo, logra explicar, ¿no? De manera matemática cómo es que, por qué se producen estos resultados, ¿no? Y que los resultados tenían que ver con teoría de información, dando un avance
sustancial dentro de la planteo de Hubble y Visser. ¿Dudas ahí? Pues es todo el sistema visual, de ahí pasamos a la última. Bien. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, eh, teníamos una tarea que es muy probada digamos, dentro del campo de atención en neuropsicología, se llama el Oddball Task, ¿no? En el cual uno, digamos, tiene una serie de eventos que pueden ser regulares y de repente uno introduce un evento no regular, ¿no? Ese evento no regular causa un cambio en la activación del grupo de neuronas. Entonces, había una versión para el época que era el trío Baltas, ¿no? Que uno, además de meter, digamos, el evento irregular, digamos, uno mete, por ejemplo, un celular, ¿no? Digamos, tengo eventos así, digamos, verticales, y meto uno completamente horizontal y cada vez de diferente color. Pero por otro lado, había un grupo de estudios que habían hecho para pacientes de esquizofrenia en el cual uno tiene que, cuando uno alerta, uno produce un estímulo antes del estímulo eh, a responder para los pacientes de esquizofrenia, uno encontraba un patrón diferente, ¿no? En los pacientes de esquizofrenia. Y se trataba de explicar, pero en el sistema auditivo, ¿no? Por lo mismo que les mencionaba de las curvas de sincronización, no se podían explicar, ¿no? Entonces, casualmente a uno de los principales grupos que venía resolviendo este tema de esquizofrenia, que era el grupo de Natanet, ¿no? Hicimos un pedido de datos a ver si nos daban los datos, justo para poder realizar los datos. No nos dieron, casualmente nos aprobaron un fondo bastante sustancial para poder estudiar el paciente de esquizofrenia, e hicimos este ensayo, ¿no? Había el 2 y el 3 Osval, entonces nosotros dijimos, podemos llevar al extremo esa tarea y ver cómo participa el evento de información de los sonidos allí. Sabemos que entre 2 y 3 algo está pasando que no se puede explicar, pero si le colocamos aparte de un val el prepulso, y en el prepulso le metemos una variable nueva, por lo menos podríamos decir si la teoría de información permite o no explicar ese caso, ¿no? Y la manera más simple es tomando en cuenta lo que recientemente, bueno, ya no tanto, 15 años, lo que recientemente Cochrane había indicado. Entonces, en lo que recientemente Cochrane indica, tenemos que puede ser dependiente del estímulo anterior, ¿no? Y que ese va a afectar el estímulo sensorial actual. Y el resultado de ese estudio es este de aquí. Aquí pueden ver estas cuatro primeras, un tono y es un tono y un objetivo nuevo y un objetivo. Entonces, en resumen, pueden ver cuando sustraemos, ¿no? La probabilidad es 450 de 600, es decir, 75%. Entonces, pero suelen llamar el P300. Y uno encuentra, cuando uno
hace la sustracción, ¿no? Para tomar en cuenta este caso de acá. Por acá sí uno puede ver una firma. Y uno encuentra la firma casualmente en este primero, ¿no? Hay algo que está pasando acá en una componente antes de no fuera un patrón, o sí, pero si esto fuera un patrón, entonces tal vez esto de acá sería un patrón, un indicativo de que los electrodos, ¿no? Acá están básicamente todos fotocentrales y que están hacia el lado derecho. Hay una especie de patrón acá, ¿no? Pero que claramente no es un patrón uniforme para nada en los pacientes en los controles, pero en los pacientes sí. Cuando el estímulo anterior era todo y nuevo, sí hay un patrón. Sí, al nuevo le poníamos en simultáneo el estímulo anterior el número, hay algo de un patrón, pero cuando ya lo alejamos y el nuevo lo ponemos en vez del tono, el patrón desaparece. Pues justo aquí, entonces, bueno, si ustedes por ahí tienen la curiosidad de ver el artículo, acá estamos mostrando básicamente las 14 medidas de estímulos y aquí analizamos en las 9 y en las 10, básicamente vemos el Upper Average Spectrum y en el 10 vemos la entropía entre los dos estímulos. Eh, Porque casualmente son medidas que tienen que ver con información, ¿no? Normalmente uno diría, ¿para qué voy a estudiar eso? Pero si el experimento estaba siendo diseñado para eso, pues había que estudiar eso. Y vean que en los pacientes aparece esa medida de manera casi dibujando un símbolo. Bien, entonces de ahí me salió la tesis, todo felizmente. Aparte hubo otro desarrollo técnico que no estoy especificando acá. Entonces, Berger, él había hecho una propuesta para de cómo uno podía minimizar lo que era computación y, y lo que es control motor básicamente en robótica. Entonces, ahí lo que hemos hecho es tratar de explicar un poco eso, ¿no? Justo la explicación que hicimos con el sistema visual. eh, funcionar para explicar al menos cambios mínimos debido a ciertos estímulos, al contexto del estímulo y al episodio del estímulo, incluso ante cambios de ambiente, ¿no? Que es justo el ensayo de acá de ambiente. Eh, Voy a tiempo para no extenderme.
Bien, entonces, solamente para tratando de ser breve, aquí tenemos el estímulo anterior, ¿no? Ese también es la probabilidad es de cómo se dan los cambios de velocidad debido al estímulo anterior al cambio anterior. Justo la parte de computación de la respuesta motora anterior, pueden ver cómo se desplaza acá, que la probabilidad que tiene que ver con la respuesta motora anterior, pero la respuesta motora actual tiene que ver con la respuesta motora anterior y el estímulo actual que uno está estudiando. Ahora, ¿cómo sale eso? ¿No? Porque eso, claro, uno dice, claro, qué bonito, ¿no? Esto de aquí a aquí ya está, ¿no? Tendría que haber un experimento que haga eso. En verdad, aquí estoy avanzando el resultado. El experimento que hicimos para eso fue este de aquí, una simplificación del anterior. Pero bueno, cuando si yo recibo, por ejemplo, una voz, ¿no? Una suerte de procesamiento que no lo estoy mostrando aquí, que uno lo puede ver cuando uno correlaciona temporalmente los resultados de los electrodos, que normalmente la información tiende a entrar evidentemente por la parte del córtex auditivo. Entonces, si tiende a ser conocido, tiende a activarse más la parte del hemisferio izquierdo, ¿no? En la mayor parte de participantes. Y, y si no es conocido, tiende a activarse más hacia la parte prefrontal del córtex del hemisferio derecho, ¿no? De ahí, si el estímulo es visual, regresa hacia acá. Es visual justo ahí en donde cercanas al surco entre los dos hemisferios. Pero justo lo vamos a ver ahorita en este ensayo. Pero sí, en parte, el selector tiene que ver en parte con esa onda P300. Vamos al ensayo verán que el ensayo era de una menor cantidad de tiempo justo para tener menor variabilidad en la respuesta del MRI. ¿No? En el MRI uno tiene una relación señal de arriba bastante menor que en eje, ¿no? Sí, eje no es tan bueno, pero MRI es menor todavía. La ventaja que uno tiene en MRI es que podemos estudiar todo este efecto en por lo menos unos cientos de miles de voxels, mientras que en eje suben unos cientos de canales. Entonces, cuando nosotros volvemos a estudiar esos tres eventos anteriores dentro del contexto, eh, lo que uno podría tender a pensar es de que son diferentes tareas que uno está evaluando, porque estamos evaluando una digamos, una condición diferente. Entonces, el cambio que hay, eh, digamos, de objetivo a objetivo, ¿no? Cuando insertamos a propósito
Y eso fue lo que intentamos no probar, para ser honesto, pero sí evaluar con el experimento. Evaluar tanto con eje como con fMRI en simultáneo. Entonces, entonces en efecto, ahora lo que antes veíamos como una diferencia, ahora lo podemos ver como tres funciones y esperaríamos que las tres funciones nos salgan diferentes. Si esas funciones medio que se parecen, esto de que atención tiene que ver con multitarea, al menos para la parte objetiva, no funcionaría o bien no sería explicado por el tema de teoría de información. Eh, Entonces nosotros sí encontramos, ¿no? Y aquí, por si hay alguna pregunta, nuevamente me estoy saqueando un grupo de explicaciones, en que encontramos que la respuesta motora previa, el tipo de sonido y el tipo de objetivo, ¿no? Porque uno podía hacer un objetivo izquierda, derecha o hacerlo a inhibir su respuesta motora, modula el carácter de la respuesta prefrontal. Y ahí lo que hicimos, incluso llegamos a cuantificar el número de áreas cerebrales que se activaban, ¿no? Y vimos que en efecto uno podía ver ese número de activación. Por si acaso, eso solo lo hicimos en controles. Entonces, hasta ahí no sé si hubiera alguna duda. Entonces, de ahí hubo un grupo de una serie de interés por algunos temas, ¿no? Eh, de que, digamos, varios acá, algunos, bueno, los tesistas que he tenido acá, de ahí, ellos trataban de ver, había mucho interés por el tema de los videojuegos, ¿no? Entonces ahí, como me decía una vez uno de mis tesistas, ¿no? ¿Quién no ha jugado un videojuego en su vida? No, habíamos algunos que no hemos estudiado que no hemos jugado videojuegos tan elaborados como los que hay ahora, ¿no? Entonces, convencerlos a ellos de que hagamos un videojuego lo más sencillo posible para evaluar este tipo de respuestas fue lo complicado. Y ahí curiosamente vino un grupo de dos tesistas con ideas muy interesantes, Torres y Costilla. Con ellos dos eh, cambiamos, ¿no? Y se realizó un experimento en Unity, ¿no? Prácticamente aprendí Unity con ellos, ¿verdad? Este, en 2D y en 3D, y lo que tratamos de ver fue cómo se realiza este, el proceso de atención ante videojuegos. Entonces, normalmente en un experimento auditivo, como ya teníamos de por medio en la teoría de información, diseñamos un experimento y parece que da resultado, o al menos estadísticamente da resultado. Cuando tratamos de hacer lo mismo para el sistema visual, dos experimentos no dio resultado. Y entonces ellos vinieron volvieron a pedir. Va a ser así. Entonces, para ello, dado que era 2D y 3D, y para el cambio relativo tenía que ser no solo un cambio, en vez de dos, otro, ¿no? Entonces, en la universidad,
de pagar a participantes y hicieran sus ensayos. Entonces, hicimos ensayos en 30 participantes nuevamente para poder explicar las diferencias. Y en efecto, cuando hicimos eso, sí nos salió que era cambios de cámara del spin. Entonces, eso de ahí, iba si era con este de aquí o con este de aquí. Y también se conocía muy bien con esos estudios. Pero como el trabajo fue alto, le faltó un poquito de gas para llevarlo el artículo al inglés. Si hubiera habido tip de él en ese momento, pues nos hubiera forzado a... Porque, bueno, entonces, como ellos me enseñaron, yo dije, entonces hicimos, y este experimento a mí me pareció siempre complejo, ¿no? A pesar de, con ellos, por el tema del videojuego y todo eso de ahí, es lo más sencillo, ¿no? Que trabajé con granados, 2D, 3D, le agregamos la parte de la realidad aumentada, ¿no? Con botones virtuales, y y allí justo viene el tema de la cadena de Markov. No voy a explicar el detalle matemático acá, pero lo que sucede es que entre, casualmente uno de mis compañeros del doctorado, bueno, compañeros del doctorado, hacía trabajo con Reinforced Learning y le aplicaba la formulita de Reinforced Learning y le salía para resultados de fMRI. Entonces, yo conversaba, siempre le hacía la misma pregunta, ¿no? Entonces ya, cuando me miraba, me decía, no, ya sé que me vas a preguntar, no te voy a responder. Reinforced Learning tiene sus orígenes en la secuencia de estímulos. Entonces, uno debería encontrarlo mediante cadenas de Markov o bien mediante cadenas suculentes. Entonces, en este experimento sencillo, uno puede probar de que el 2D tiene que ver con el estímulo actual, el 3D con el contexto sólido, se tiene que ver solamente con los estímulos anteriores. Lo cual es interesante porque vean, si volvemos al inicio, la curva de sintonización del sistema auditivo es diferente del sistema visual. Y bueno, Víctor Flores, ¿no? Quien es profesor, pero acá en la biblioteca, con ellos, en su tesis de maestría, ¿no? Su asesor era Renzo Mora. Estuvimos viendo una propuesta extrapolada justo de lo trabajado con Portilla Torres, pero ya no a nivel de experimento, ¿no? Sino para poder hacer una aplicación para un vehículo autónomo. Lo interesante allí es de que mezclaba la parte de atención visual, ¿no? Que alguna relación tenía con lo que estábamos viendo, con la parte de extracción de características. Ahora, la extracción de características, cuando uno hace algo de IA, en verdad tiene que ver, como los eventos de las neuronas son retroalimentados, tiene que ver con eventos anteriores, ¿no? Solo que en realidad uno no conoce la maquinaria matemática que está por detrás de eso. Pero como no, no
bueno, hay interés de otras personas, ¿no? De Luis y de Diana. Entonces, de ahí, eh, basado en el experimento que habíamos hecho en los, los dos auditivos, ¿no? Un grupo de experimentos más que Coughlin ha hecho después con esquizofrénicos, y el visual que hicimos que tenía que ver con el tema de ambiente y de respuesta de dos estímulos anteriores, nosotros dijimos, entonces, ahora pues ayude a ver en verdad, no toda la curva de sintonización en EEG, ¿no? Porque eso normalmente se ve para neuronas individuales, pero sí evaluar para diferentes, diferentes tiempos, ¿no? Solo para explicarlo un poquito mejor. Sabemos que la curva es compleja, ¿no? Pero si suponemos que fuera simple, ¿no? Por ejemplo, acá podría estar 300, o de repente acá, o de repente acá, pero sea donde quiera que esté, si 300 está acá, acá puede estar 500, acá puede estar 200, entonces, lo que uno tiene que hacer ahí es diseñar los estímulos auditivos, justo para evitar esa probabilidad de que puede estar en dos extremos del elipsoide. Y bueno, eso fue lo... Entonces, el mayor trabajo de ahí fue eso de ahí, ¿no? En realidad no fue diseñar la tarea, sino diseñar los estímulos para que no hubiera... Y ese es el otro experimento que estamos evaluando. La cantidad de estímulos, vean, es mayor. Por una característica, ¿no? Digamos, cómo está el cambio de información debido a la secuencia de estímulos cuando yo considero solamente el estímulo anterior, no solo estudio el contexto, ante cambios entre los dos sonidos que presentamos. Y esa es la curva que encontramos. Algo está pasando en alrededor de 300 milisegundos y de ahí una información. Entonces, y bueno, entonces vamos a probar eso de ahí, vamos a probar 500, nos vamos a alejar. Y en la otra estábamos discutiendo si debía ser el mismo 300, bueno, corremos un poquito. Y lo corrimos un poquito, lo corrimos 50 milisegundos más, porque el experimento era largo, 50 milisegundos eh, por casi 200 eventos por participantes, sí da una pequeña diferencia en segundos que era importante para el experimento. Porque por el otro lado, al hacer 500 milisegundos, el experimento se hacía más largo. Y eso fue lo que encontramos. A 250 milisegundos encontramos algunas propiedades que básicamente tenían que ver con los dos primeros estímulos. Y después, en las propiedades, en la propiedad número 39, encontramos algo parecido a las propiedades 2 y 21. Ahí me están dejando indicados cuáles son las propiedades, pero claro, no están escritas, pero sí las puedo hablar, supongo, que no voy a tener el examen de ellos. Básicamente son duración de los estímulos. Uno es duración y el otro es frecuencia. Entonces, uno puede hacer
un análisis similar del encefalograma con una técnica que se llama modelo lineal general, que fue una técnica desarrollada por mi segundo asesor en Edimburgo. Y, bueno, en la que yo le ayudé un poco porque vi algunos pequeños efectos que tenía para estudiar entre diferentes grupos. Es decir, ¿no? Cuando yo traté de aplicar esos scripts que todavía estaban dando, yo le dije que no podía estudiar diferentes grupos porque yo había hecho había creado datos falsos para hacer diferencias significativas y lo que él estaba haciendo no producía esa diferencia significativa. Y había creado datos que sí producían, ¿no? Entonces testeaba un poco los dos. Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, por duración. Si hablamos diferencias de duración entre estímulos, vemos que hay diferencias y vean que las diferencias se activan y se tienden a ser máximas después de los 250 milisegundos, como uno esperaría que ocurra si es el proceso de información. Pero aquí, bueno, aquí por tema de hacerlo corto, me faltó la de 500. La de 500 prácticamente no sale nada. Y tiene a salir negativo en varias partes por acá. Los puntos resaltados en color son diferencias significativas con P menor a 0.05. Entonces, bueno, ese es algo que estamos realizando ahora. ¿Sí? Aquí estamos en ahora. Y aquí justamente volvemos al modelo, ¿no? Entonces, con el Emerald, más o menos estamos probando esa parte. Lo interesante es que con este otro estudio que hemos realizado último para el sistema auditivo, casualmente estamos comprobando esta parte de acá también para el sistema auditivo, ¿no? Y recientemente con un par de estudiantes de medicina de la Universidad de San Juan Bautista, a mí en verdad me sorprendió porque salió publicado en una revista, una muy buena revista en verdad, y un trabajo, digamos, bastante certero en verdad de ellas, que es posible estudiar GABA, ¿no? El ácido gamma aminobutírico y serotonina en Parkinson, ¿no? GABA en esquizofrenia y serotonina en Parkinson, y tratar de ver el estudio en microbiota. Eso, ¿por qué lo pongo acá? Porque casualmente el estudio que nosotros hicimos, y que también está como parte de la discusión, habíamos visto que el GABA en los pacientes, no aquellos que recibían la dosis, pues, tenían un efecto del manejo de información diferente. Y hay otro estudio, ¿no?, que es muy diferente, también es un poquito más visual, que la idea es tratar de ver entre procesos de atención y de memoria, básicamente para casos de anemia, y que recientemente hemos ganado un fondo para estudiar eso de ahí. Bueno, las aplicaciones se han publicado en este caso en algunas conferencias, por ahí alguna que otro trabajo de tesis. Un poco. Bien. Y bueno, eso de ahí es, gracias. Bueno, ¿hubiera alguna pregunta acá adentro para poder? Sí, sí hay una pregunta. Quería explicar la parte matemática de entender más, pero tengo una duda sobre la relación entre el déficit del mismatch de activities y los síntomas
de la esquizofrenia y si el déficit podría permanecer, o sea, podría ser constante si, por ejemplo, se diagnostica la enfermedad antes, o sea, si relación entre mismos negativos y la gravedad, pues, bien. Sí. En realidad, para responder esa pregunta, justo hay un gráfico en el artículo que ahí nosotros no lo he puesto por el tema de concisión, pero lo que, lo que les mostré era un poco que se mostraba una firma diferente cada vez que el estímulo nuevo se alejaba del objetivo. Sí. Entonces eso hace de que mientras el estímulo nuevo esté más lejos temporalmente del objetivo, ¿no? Que es más o menos consecuente con lo de Coughlin, solo que en tiempos muy, digamos, relativamente precisos, eso de ahí tendería a indicar de que hay una modulación diferente en los pacientes de esquizofrenia que alguno podría verlo como una desventaja, pero cuando uno lo evalúa con la respuesta comportamental, sale que el paciente de esquizofrenia tiende a actuar muy parecido al Oswald Task original y el control no. Y como conversaba con uno de los colegas de allí, ¿no? Que yo le decía que en el artículo podíamos poner que de repente hace 10.000 años había una ventaja en eso. Digamos, cuando no habían ciudades y vivíamos más en la naturaleza, era ventajoso tener concepción de ese prepulso. Y es por eso que ahora, a medida que pasan los años, y digamos, y tendemos a ser más civilizados, tiende a haber menos esquizofrénico, ¿no? Y es lo que se ve, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, las estadísticas, ¿no? A nivel de los años, uno encuentra que hay menos pacientes de esquizofrenia cada vez. En países, evidentemente, donde están tomando medidas para eso, ¿no? Acá no sé muy bien cómo va. Pero en el Reino Unido ha bajado, ¿no? De casi 2% hace un siglo a 0,5% ahora. Pues eso quiere decir que no es que pueda responder exactamente esa pregunta, porque digamos el experimento que nosotros hemos hecho no nos permite hacer ese tipo de medición que requeriría una evaluación prácticamente con electrodos implantados, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias a todos por esta maratón de conferencias. Ha sido desde las 8 de la mañana que estamos acá. Hemos tenido todo un ciclo de conferencias con los doctores. Cerramos por el día. Mañana domingo. Sí, mañana domingo y el lunes vamos a tener conferencias virtuales en el mismo link de Zoom. Es el mismo para todo. Y bueno, el lunes también va a haber transmisión, porque vamos a estar en Arequipa todo el día, así que pueden verlo por eso. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Y nada. Sí, interesante. Evelyn, si quieres dar una última despedida, sí. Por parte de NeuroIP y Bio, Centro Bio. Bueno, nuevamente agradecer. Luego no sé si mis compañeros también quieren dar unas palabras de cierre. Bueno, por mi parte, como había mencionado primero, a pesar que no se encuentren acá, quiero agradecer el respaldo del Centro Bio, en especial a Carla, que es la encargada de coordinar todo esto con nuestra directora de carrera. Todo su apoyo en realidad es bastante importante. Cualquier iniciativa que se haga de divulgación o futuros proyectos, como en este caso es Neurotech, es bastante importante porque sin ese respaldo de nuestra escuela académica sería bastante complejo, ¿no?
Entonces, como menciono, no están acá, pero quiero agradecer bastante a lo que es mi escuela académica, en este caso bioingeniería, por todo el respaldo. Quiero agradecer obviamente acá a Chapter Perú, porque sin esta tal vez comunicación y todo eso, sin esta coordinación no sería posible esto de acá. Así que por mi parte, muchas gracias. Para mí ha sido bastante motivador en lo personal tener este espacio de ciencia. Neurociencia generalmente no se escucha no sé, a la vuelta de la esquina, ¿no? Es un esfuerzo bastante grande para poder promover esa disciplina que, como cualquier área de la ciencia, no es sencilla y es motivador. Creo que la mayoría de gente que está acá, las personas, es porque nos mueve algo, ¿no? Nos mueve la investigación, nos mueve las ganas de poder como contribuir de alguna u otra manera al desarrollo de la ciencia fuera, o sea, dentro de nuestra institución, de nuestro país o en general de generar impacto en la humanidad, ¿no? Creo que para mí, por lo menos personalmente, ha sido muy inspirador. Cada una de las experiencias ha estado espectaculares. Más bien me ha rebasado bastante, porque me he quedado bastante corta al querer entender algo, porque ha sido bastante profundo. Le doy pase a algunos compañeros para que también puedan. Sí, una apreciación nomás es que. Gracias. Mira, ha sido un buen evento, realmente me ha encantado bastante. Espero que próximamente puedan oír más de Neurotech y puedan asistir a nuestros eventos. Muchas gracias. Sí, gracias a todos por asistir. Síganos en nuestras redes de Neurotech. Pueden buscar en Instagram Neurotech. Y bueno, vamos a seguir compartiendo eventos, vamos a seguir haciendo ponencias acá en Tech. Si quieren venir, pueden inscribirse y venir. Reciben en la página para que puedan enterarse. Solamente, perdón, por recalcar nada más, como mencionaste, Noelia, José y Manuel, va a haber, creo que estamos abiertos a colaboraciones, sea ponencias que pueda haber más adelante, presenciales o cualquier tipo de actividad. Nosotros como que en difusión de ciencia, que mejor estamos bastante abiertos en cualquier tipo de colaboraciones que pueda existir, ¿no? Y que mejor entre universidades o gente que simplemente le gusta hacer ciencia. Gracias. Creo que es más general. No.